Se ha desatado la indignación a causa del asesinato de Carlos Manso, este alcalde de Uruapan, Michoacán. Y las redes sociales están llenas de indignación por este asesinato. Ya comienzan a haber manifestaciones en contra. Vemos aquí. Detienen a manifestantes y lanzan gas lacrimógeno dentro del Palacio de Gobierno en Morelia. Manso apoyó al gobierno de López Obrador. Aquí vemos más manifestaciones. Y comiencen, amigas y amigos. Es el Palacio de Gobierno de Michoacán en Morelia. Ernesto, para acá. Vámonos para la calle. Vámonos para la calle. Vemos que les están lanzando gases lacrimógenos. Les están echando a la policía. Hay que recordar que Carlos Manso reconoció que el problema de la seguridad se originó en el gobierno de Calderón. Si nosotros vemos al estado de Michoacán antes de Calderón y después de Calderón, ese estado tenía una cierta calma, vivía en una cierta calma. Cuando llegó Calderón, con esta guerra contra el narco, desató la inseguridad en todo el país. Es algo que él reconocía. Aquí lo escuchamos. Empezó la tragedia. Empezó en Michoacán
el 11 de diciembre del 2006, cuando Felipe Calderón decidió militarizar el país, pero no para brindar seguridad a los ciudadanos, sino para ser cómplice de cárteles a los que sirvió en el sexenio. Mal habido, porque hay que recordar que se impuso en la presidencia de la República, robándole la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Ahí empezó la tragedia, para que les quede claro. Pero no solamente eso, sino que las malas decisiones que se tomaron en esa fallida estrategia trajo consecuencias terribles que hoy en día todavía no se pueden parar. Esa es la memoria que deben de tener. Hay que recordar en dónde está hoy el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Esa es la memoria que tienen que repasar y reflexionar los diputados de Acción Nacional. Sí, señora Margarita Zavala, con sus compañeros de partido y con su esposo y con el gabinete que hoy está señalado en Estados Unidos de haberle servido a la delincuencia organizada. Del 2024, que seguramente los volverá a rechazar el pueblo de México. Hoy, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, es producto de un proceso democrático. Es un civil que está al mando. Ahí está lo civil que ustedes están cuestionando. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas viene del pueblo, viene de los procesos democráticos, pero ustedes no lo entienden porque la historia que les ha tocado vivir ha sido una historia de fraudes, ha sido una historia de complicidad, ha sido una historia de traición al pueblo de México. Vean lo que dice esta frase: primero la patria, no la plata. Si hubiera plata, estarían apoyando, pero no va a haber plata. Va a haber fortalecimiento a las Fuerzas Armadas, va a haber fortalecimiento a la seguridad pública. ¡Que viva la Guardia Nacional y que viva las Fuerzas Armadas! Descifró el problema que estaba viviendo México a causa de la guerra contra el narco de Calderón. Aquí lo estamos viendo. No se equivocó aquí. Muchos dicen, es que están ahorita saliendo los carroñeros, aprovechándose de la tragedia. ¿Y qué es esto? Recordamos que la tragedia que ocurrió de los 43 de Ayotzinapa, ¿qué es lo que hacía López Obrador? Aquí lo vemos. Aquí vemos en la imagen. Él, esa tragedia de los 43, también le sacó raja política. Aquí vemos a la que es para la presidenta de Morena, alcalde. También ellos utilizaron ese tema de los 43 de Ayotzinapa para sacar raja política. Y es algo natural que hacen los partidos políticos. Por eso es oposición al gobierno. Ahorita van a aprovechar esto para sacar provecho, la oposición, en este tema. ¿Cómo se evita que se saque ese provecho? Dando resultados. Si les estaba pidiendo ayuda Carlos Manzo, les pedía ayuda al gobierno federal, ¿por qué no se la dieron? ¿Por qué lo ignoraron? Porque hay colusión entre gobierno y narcos. ¿A quién le echaba principalmente la culpa Carlos Manzo? Al gobernador de Michoacán. Hay que recordar esto. Tengo aquí yo el video. Vas a tener que pasar sobre mi cadáver y vas a tener que matar a mucha gente para permitirte que sigas robando y extorsionando al pueblo de Uruapan y de Michoacán con tu Guardia Civil.
Nosotros no votamos por eso. Y qué lamentable que existan muchos que se dicen defender la cuarta transformación, que se dicen defender la transformación de este país y que sean cómplices de tu gobierno corrupto. Hoy tienes a todos los corruptos que criticaste en campaña, los tienes trabajando en tu gobierno, traicionando los principios del obradorismo que dices defender. A mí no me pasa nada si no soy candidato en Morena. Yo soy un ciudadano y tengo las puertas abiertas en muchos lados, pero principalmente con la ciudadanía, que es mi mayor respaldo social. Que te quede claro, no te vamos a dejar, Uruapan. No vamos a dejar que sigas imponiendo tus intereses corruptos en Uruapan. Y de una vez te digo, gobernador, despídete del cablebús. No va a haber cablebús aquí en Uruapan hasta que no exista seguridad, hasta que no saques a tu puta policía corrupta que nos está matando y nos está secuestrando. Estamos rodeados de grupos armados, estamos rodeados de fosas clandestinas, estamos hasta de que cada día se incrementen las desapariciones de mujeres, de niñas, de jovencitas. Mientras tú te vas a la Fórmula 1, hijo de la... No vienes a decir, a que te lo diga en tu cara porque andas con un ejército cuidándote. ¿De qué te cuidas? Te cuidas de que otro grupo te den la... porque estás hasta la... y estás corrompido hasta la de corrupción. Yo no te tengo miedo. El día que quieras toparte conmigo, Alfredo Ramírez Bedoya, de frente nos partimos la... Ya seas gobernador o seas exgobernador o como cualquier ciudadano, yo tengo huevos para darnos en la contigo. Porque lo que estás haciendo, estás traicionando al pueblo de Michoacán. Nos estás poniendo en riesgo a todos los ciudadanos. Con esa puta policía corrupta que tú comandas y que tú mandas a robar, están acabando con la economía de muchas... Un señalamiento directo al gobernador de Michoacán, Bedoya, que está coludido con un grupo criminal, por eso está rodeado de guardias, porque teme que otro grupo acabe con él. ¿Cómo se puede solucionar entonces este problema? Tiene que haber una purga en el gobierno, en el gabinete de seguridad, porque no está sirviendo. Se debe de investigar a este gobernador, Bedoya, y los nexos que tenga con el crimen organizado, y echarlo a la calle. Morena tiene la mayoría en las dos cámaras. Es cuestión de decisión. Se quita a ese gobernador corrupto, se le investiga y se le mete a la cárcel. Es lo que se tendría que hacer inmediatamente. No seguir protegiendo. No porque sea de su partido, darle impunidad. Porque al hacer esto, lo que va a hacer, lo que va a provocar, es que este movimiento termine como el PRD, lleno de tribus, que los chuchos, que los amalios, que los galileos. Esas tribus destruyeron ese partido. Eso lo identificó López Obrador y se salió de él, de ese partido, hizo el suyo, logró el éxito, también aprovechándose también de los errores del gobierno de Peña Nieto, de Calderón, como lo acabamos de ver, sacando raja política, porque la labor de la oposición es esa, buscar los errores que tenga el gobierno, magnificarlos y ponerse ellos como una opción de gobierno. Aquí vemos a un ciudadano de ahí de Michoacán que también hace un reclamo fuerte. Y lo vemos aquí. Esos monarcas. Ya todo el mundo sabe quiénes son los asesinos. ¿Y qué ha pasado? Van a salir los pinches políticos de siempre a decir. A ver, ahorita voy a
Voy a bajar este video para verlo bien. Vamos a investigar. Vamos a llegar. Aquí tengo yo el video. Hace un fuerte reclamo ese ciudadano. Y lo tengo. Manso. Monarcas. Ya todo el mundo sabe quiénes son los asesinos. ¿Y qué ha pasado? Van a salir los pinches políticos de siempre a decir, vamos a investigar, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, tope donde tope. Si ya saben quiénes son y se hacen pendejos. ¿Qué va a decir Claudia Sheinbaum? ¿Qué va a decir? Ya tenga los ovarios, ya no se haga. Carlos Manso le pidió apoyo, le pidió ayuda a usted, a Garfush, al gobernador Bedoya, y se hicieron pendejos. Se hicieron pendejos, no otra cosa. Ahora sí vengan, ahora sí van a salir un montón de putos pinches políticos, valen pa' pura chingada. Ahora sí van a venir. Van a venir a tomarse fotos, a acompañarlo en la misa, en el entierro, en el velorio. Pero deben de tener vergüenza y no pararse, tener dignidad. No lo ayudaron, no lo apoyaron, dejaron solo al pueblo de Uruapan. Y hoy sí se quedó solo el pueblo de Uruapan. Ahora, ¿a quién van a poner? ¿A un puto delincuente? ¿Para que estén a gusto? ¿Para que ya no haya problemas? El que va a descansar es el gobierno, ciudadanos, morelianos, uruapenses, mexicanos y michoacanos. El único que va a descansar aquí es el gobierno. Ya no va a tener quien le señale su ineptitud, su complicidad con los pinches delincuentes. Ahora sí, los delincuentes se salieron con la suya. Y estoy aquí en Uruapan. Ustedes pueden ver que no hay ni madre. El ejército, ¿dónde está? La Guardia Nacional, ¿dónde está? Están los puros elementos de la policía municipal. Hay un reclamo fuerte aquí de este ciudadano que está ahí donde asesinaron a Carlos Manso, reclamando. Aquí vemos aquí a Bedoya, este gobernador corrupto, reuniéndose con Carlos Manso una vez que fue ahí. ¿Cuántos has abatido? Intervenido, Yamatito. Coordinación con el ejército. Sí, el presente está. No, sí, es cosa seria. Es cosa seria. Lo primero que debe de hacer el gobierno es investigar a este gobernador corrupto. Porque este señor tiene nexos con el crimen organizado. Por eso es que pasó esto. Si este Carlos Manso resultaba incómodo y se retiró el ejército, porque sí se mandó el ejército ahí, la Guardia Nacional, pero días después fue retirado. ¿Por qué se retiraron las fuerzas federales de Michoacán? ¿A petición de quién? De los mismos grupos criminales. Estos grupos se sienten incómodos al ver que hay muchos militares ahí, no pueden operar, le reclaman, en este caso al gobernador, el gobernador pide al gobierno federal que se retiren esas fuerzas para cumplir las órdenes de estos cárteles. Eso es lo más probable que haya pasado. Vemos aquí al alumno
al alumno de García Luna, Harfuch. Dice aquí: ataque. Condenamos enérgicamente este crimen y tengan la certeza de que no habrá impunidad. Como en otros casos, llegaremos a... Como siempre, va a decir que hasta las últimas consecuencias. las últimas consecuencias para que este acto cobarde sea pleno. Este señor es alumno de García Luna. ¿Quién formó al Harfuch? García Luna. ¿Qué les enseñó García Luna? A coludirse con los crímenes organizados. ¿Qué va a hacer en el gobierno actual? Coludirse con el crimen organizado. Es decir, pusieron a un fracasado de otros sexenios al mando de la seguridad de un país que ya tiene problemas de seguridad, como México. No pusieron a alguien que venga de la lucha de la izquierda, de muchos años, sino pusieron a este señor, alumno de García Luna. ¿Qué va a hacer en el gobierno? Si ya fracasó en el gobierno de García Luna, con el de Calderón, ¿qué va a hacer ahorita? Pues lo mismo, fracasar. ¿Y entonces por qué lo tienen ahí? ¿Qué es lo que se debe de hacer en este caso también? Correr de manera inmediata a ese secretario y poner a alguien al frente de la seguridad que venga del gobierno de la izquierda, de la lucha social, del movimiento de López Obrador, de muchos años, que conozca de temas de seguridad y que no haya trabajado ni con Calderón, ni con el PRI, ni con ninguno de ellos. Que venga del gobierno de la izquierda, del movimiento de López Obrador, de muchos años. Si no se hace esto y se mantiene este señor, ¿qué va a pasar? Va a seguir fracasando y fracasando y fracasando y fracasando, una y otra vez. Aquí vemos una nota que le puso X. Dice: fuimos convocados por la presidenta Claudia Sheinbaum al gabinete de seguridad hoy a las 9. ¿Y qué le ponen de nota X? Contexto importante: esta reunión se convoca después del asesinato de Carlos Manso, quien el 19 de septiembre hizo un enérgico llamado a Omar García Harfuch para intervenir de forma urgente ante la creciente violencia generada por el crimen organizado en Uruapan. Las mismas notas de X desmienten las declaraciones de Harfuch. Se reúne el gabinete de seguridad una vez de que ya fue asesinado el presidente, cuando éste les hizo llamados urgentes para enfrentar la violencia del crimen organizado en Uruapan. Es decir, muerto el niño, a tapar el pozo. Aquí vemos cómo tratan de tergiversar la información. Aquí dice: el mismo Carlos Manso reconoció el apoyo del gobierno de México y del gabinete de seguridad. Quien diga que el alcalde de Uruapan no tuvo apoyo está mintiendo. La oposición carroñera y despreciable siempre mintiendo. A ver qué dice aquí. Ha venido desde la Ciudad de México el secretario, el general Nieto, mantiene la coordinación, y agradecemos al secretario, al general Trevilla, el apoyo que le está brindando a Uruapan, desde luego a la presidenta de México,
que estamos viendo las primeras señales de que se va a venir a apoyar Uruapan. Esperemos que efectivamente toda la gente que arribe por parte de la Sedena realmente venga a entregar resultados lo más pronto posible para recuperar la paz social en nuestro municipio. Decirles que él reconoció cuando fue enviado el apoyo, pero aquí vemos esto, este mensaje de Carlos Manso, mensaje al gobierno federal y a la presidenta de México. Les comparto que los más de 200 elementos que llegaron hace unos días para reforzar los operativos en Uruapan por parte de la Guardia Nacional fueron retirados de Uruapan. Esta decisión deja a Uruapan en estado vulnerable ante las actividades ilícitas del crimen organizado. Es decir, les enviaron la ayuda, 200 elementos, y después se retiraron. Dice, hace unos días, las fuerzas federales estuvieron trabajando muy bien en coordinación con otras fuerzas de seguridad de los 3 órdenes de gobierno y logrando resultados y aseguramientos muy buenos en el combate de los delitos federales. Sin embargo, sin explicación alguna, los elementos de la Guardia Nacional que venían a Uruapan fueron retirados. Hacemos un llamado respetuoso al gobierno federal, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al secretario Omar García Harfuch, para que no dejen solo a Uruapan en el combate de los delitos federales que le corresponde a la federación atender. Así es, el crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal, eso es cierto. Nosotros como municipio de Uruapan seguiremos luchando con nuestra policía municipal y con lo que esté a nuestro alcance de nuestras posibilidades para hacer frente a esa problemática de inseguridad y de violencia que se vive en el país. Por favor, apoya al pueblo en compartir este mensaje de seguridad para que pueda llegar a la presidenta de México. Él está reconociendo cuando llegaron los elementos, pero después, días después, ese apoyo fue retirado. Aquí vemos. Todos somos Carlos Manso. Aquí vemos a Bedoya, que llegó al velorio de... Sí, pues ya lo lógico que... ¡Hipócrita! ¡Mierda! Quiere llegar ahí al velorio. Lógico. ¡Mierda! ¡Hipócrita! ¡Mierda! Ahí lo vemos rodeado de guaruras. Aquí vemos una nota del 22 de septiembre de 2025. Alcalde de Michoacán pide auxilio y responsabiliza a gobierno federal ante inseguridad. Carlos Manso denunció que la competencia para atender a la delincuencia organizada es del gobierno federal. Así es. Es cuando le dijo, a ver... Preguntarle sobre Cuando le preguntaron a Sheinbaum acerca de Carlos Manso. opinión sobre el alcalde de Uruapan, estas declaraciones que hizo el día de ayer Carlos Manso, que declaró que la policía municipal debe abatir a los delincuentes sin ninguna consideración. Pues está mal. Estado de Derecho. O sea, para una persona que comete un delito, pues hay un sistema penal acusatorio en México. Y lo que tiene que haber es una carpeta de investigación, una detención en flagrancia
y pruebas que permitan determinar si la persona es culpable o no. Entonces, lo otro es regresar a la guerra contra el narco y eso no. Preguntarle su opinión sobre la... A ver, aquí está diciendo Manso, o le decía, que por qué no abaten a los delincuentes. ¿Qué hace un delincuente allá, en Michoacán? ¿Qué hace el crimen organizado? Ellos no se van a tentar el alma para acabar con la gente de ahí. Si el Estado tiene la posibilidad de combatirlos, ¿por qué no se les combate? ¿Por qué no se les elimina? ¿Por qué tienen que estar esperando un juicio? Porque cuando ellos actúan, no van a preguntar nada. Ellos van a acabar con quien se les ponga enfrente. Dar eso es brindarles impunidad. Y al brindarles impunidad, se van a empoderar. Si dice que no quiere regresar a la guerra del narco de Calderón, nadie está pidiendo eso. Sino que se utilice la fuerza del Estado para combatir a esos criminales. Que es una facultad constitucional que tiene el Estado. Aquí vemos cómo decía que Carlos Manso tenía cerco de policía, tenía 14 guardias y aún así lo mataron. ¿Por qué? Hay que recordar al gobernador, al exgobernador de Jalisco, al Aristóteles Sandoval, que estaba en una discoteca y tenía, creo, 20 guaruras. Y aún así lo mataron. ¿Por qué? Porque hasta los mismos guardias que les ponen están coludidos con el crimen organizado. Es imposible que un funcionario, en este caso un presidente municipal, que tiene tantos guaruras, este cordón de seguridad que tiene, pueda ser traspasado y que no haya consecuencias. Dice, hay 2 personas detenidas y una más fue abatida por el asesinato de Carlos Manso. También se realizan entrevistas a testigos y se solicitaron los videos de tiendas de conveniencia y otros comercios con el fin de recabar más datos que contribuyan a la investigación. No se descarta ninguna línea de investigación para esclarecer este acto cobarde que arrebató la vida del alcalde. Quiero subrayar que Carlos Manso, desde el mes de diciembre del 2024, contaba con protección asignada y en mayo de este año hubo un reforzamiento adicional. Su seguridad inmediata era proporcionada por personal de la Policía Municipal de su confianza y la Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica conforme a la petición del presidente municipal, además de 2 vehículos oficiales para su resguardo. Ahorita ya van a venir las excusas. Cuando se podía haber actuado, cuando el presidente municipal de Uruapan se los pedía, darle el apoyo, dejar permanentemente a esta Guardia Nacional, a estos miembros del ejército ahí, combatir a los criminales, no solamente es enviar Guardia Nacional,
sino es combatir al crimen organizado. Por eso Trump, en el aspecto de decir que México está dominado por los cárteles, no está diciendo mentiras. Le pasan informes del gobierno de México. México tiene muchos halcones de Estados Unidos en México, que le pasan información a la Casa Blanca de la situación de México. Muchos informantes tiene Estados Unidos en México, en distintas instituciones. Esas instituciones le pasan los informes a Trump, por eso dice eso. Y no está mintiendo. Aquí vemos otra vez cómo quiere salir del velorio de Carlos Manso y es repudiado por la gente. Si el gobierno de Sheinbaum no investiga a este corrupto, Bedoya, y sus nexos con el crimen organizado, quien va a pagar las consecuencias va a ser el gobierno de Sheinbaum. Si le brinda impunidad, esto lo va a pagar el gobierno federal más adelante. La oposición va a aprovechar esos errores y se puede colocar en puestos de poder. Es decir, le puede quitar la mayoría en el Congreso a Morena en el 2027. Viene aquí un comunicado de Sheinbaum. Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan, ante esta irreparable pérdida. ¿Y qué le contestan? Los de X, contexto importante, el alcalde Carlos Manso hizo el 19 de septiembre un enérgico llamado al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para intervenir de forma urgente ante la violencia generada por el crimen organizado en su municipio. ¿De qué sirven las lamentaciones si cuando se pidió ayuda, esa ayuda nunca llegó? Es lo que los lectores de X le están poniendo ahí. Vemos aquí a Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa. La seguridad inmediata la proporcionaba personal de confianza. Guardia Nacional se dedicaba a proporcionar seguridad periférica. Y aún así, teniendo seguridad inmediata y periférica de la Guardia Nacional, aún así lo asesinaron. Aquí lo vemos. Por favor, con la presentación. Tenemos. Voy a bajar el video.
una línea de tiempo Aquí tengo yo el video de este mismo, que los bajé. ¿Me ayudan por favor con la presentación? Tenemos una línea de tiempo en donde vamos a informar todo lo relacionado con el apoyo que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del personal del Ejército y de la Guardia Nacional, le proporcionó al alcalde de Uruapan, tanto en su seguridad personal como en el despliegue que hicimos para reforzar con tropas cuando él nos lo llegó a solicitar. Les quiero comentar que el 10 de diciembre, en coordinación con el alcalde Manso Rodríguez, se le proporcionaron en apoyo como escoltas a 6 efectivos, 6 elementos y un vehículo de la Guardia Nacional. Posteriormente se reforzó, y eso fue iniciativa del coordinador estatal de la Guardia Nacional del estado de Michoacán. Se reforzó esa escolta con 8 elementos más y un vehículo para hacer un total de 14 efectivos y 2 elementos y 2 vehículos. 14 elementos, y aún así pudieron asesinar al presidente municipal. ¿Por qué? Porque esos elementos están coludidos también con el crimen organizado. Cabe mencionar que la seguridad inmediata la proporcionaba personal de la policía municipal, que eran de su confianza, él así lo determinó, y el personal de la Guardia Nacional se dedicaba a proporcionar la seguridad periférica. También quiero resaltar que existió una coordinación y una comunicación permanente, un diálogo permanente con el personal de los mandos territoriales, el de la 21 Zona Militar, pero también de una manera muy cercana con el comandante del 6º Grupo de Infantería, destacado en Tacámbara. Con él tuvo más de 6 reuniones con Podrá ponerle, si quieren, 1000 elementos, 10,000, 100,000 si quiere. Mientras estén coludidos con el crimen organizado, cuando llegue el momento de actuar, estos guardias se van a hacer los desentendidos y van a permitir que asesinen, en este caso, a este presidente municipal. Aquí estoy buscando. Aquí vemos en Google, dice, el 18 de diciembre de 2020 en Puerto Vallarta también fue asesinado Aristóteles Sandoval, y también traía guardias de seguridad proporcionadas por el Estado. ¿Por qué entonces lo pudieron matar? Porque esos guardias están coludidos, en este caso, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando llegó el momento de ejecutarlo, esos guardias se hicieron los desentendidos y permitieron que el cártel lo matara. Aquí vemos, alrededor de la 1:40 de este día, el exgobernador jalisciense se levantó de la mesa y se dirigió al baño, donde fue atacado por el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta, con arma de fuego y de manera directa por la espalda. Tras lo ocurrido, se dio un enfrentamiento fuera del local, con una serie de disparos.
Es decir, una vez de que ya se logró el objetivo, entonces sí ya empezaron, pero no protegieron, en este caso al exgobernador. Lo mismo pasa con Carlos Manso. No importa los que le pongan. Le pueden poner 20, 50, 100 guardias, no importa. Si están coludidos con el crimen organizado, de nada va a servir. ¿Quiénes les ponen los guardias, esta Guardia Nacional? La Guardia Nacional es ultracorrupta. Hay que recordar que la Guardia Nacional fue hecha con la antigua Policía Federal que había. Muchos de esos elementos corrompidos, corruptos, únicamente se cambiaron de uniforme. Hay varios videos ahí, videos del asesinato, sin respuestas ni culpables. Se cumplen 3 años del asesinato. Lógico. ¿Cómo se enfrenta al crimen organizado? Cuando empiezan a caer los políticos que están coludidos con el crimen organizado. Si nada más están deteniendo a uno que otro jefe de plaza y que jefe de esta célula, y nunca va a acabar. La manera de combatir al crimen organizado de verdad es cuando empiezan a caer los políticos, los empresarios, los banqueros que están coludidos con ellos. Cuando se empiezan a congelar las cuentas de estas personas. Un político que esté coludido con el crimen organizado, se le quita todo su dinero, se le investiga y se le mete a la cárcel. Es decir, vas a estar en la cárcel, pero en la pobreza, porque todo lo que hayas juntado de dinero pasa a propiedad del Estado. Eso es combatir el crimen organizado. ¿Quién hizo eso? Italia, con la Cosa Nostra. Empezaron a caer políticos, empresarios, banqueros. Los dejaron en la miseria. ¿Dónde hemos oído que Italia tenga el problema de México? Entonces, ¿Italia ya no tiene crimen organizado? Sí, claro que tiene crimen organizado. Pero lo hace de manera discreta, sin afectar a la ciudadanía. Ya es una noticia internacional. Vemos aquí en los diarios internacionales ya empieza a hacer noticia. Aquí dice cómo repetidamente pidió ayuda a Claudia Sheinbaum por más recursos. Dice que le dispararon afuera de una iglesia. Noticia internacional. Aquí dice, Carlos Manso denunció el pasado 8 de octubre que los elementos que habían sido enviados para reforzar la seguridad en Uruapan habían sido retirados. Es lo que estamos viendo ahorita. Acaban de asesinar hace poco al líder limonero de ahí de Michoacán. No se llegó a nada, ningún resultado, y ahora viene Carlos Manso. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Primero investigar a ese gobernador y sus nexos con el crimen organizado. Echarlo afuera. Convocar a nuevas elecciones para que se elija a un nuevo gobernador.
Porque si no, si se permite la impunidad de este gobernador, se le brinda la impunidad, el no crear aparentemente un caos en el gobierno, eso a la larga va a perjudicar al gobierno de Sheinbaum. Y la oposición va a tener camino libre para acceder al poder. Uno de esos que anda por ahí queriendo ser presidente es Salinas Pliego. Cuidado. ¿Cómo se evita que Salinas Pliego llegue al poder? Dando resultados, teniendo un buen gobierno, demostrando con hechos que se está combatiendo al crimen organizado, que no se está protegiendo a corruptos. Y una manera de hacerlo inmediata es investigando a ese gobernador. Porque como vimos al principio del video, Carlos Manso señalaba directamente a ese gobernador y sus nexos con el crimen organizado. Aquí dice la derecha conservadora es capaz de todo. A ver, aquí no tiene que ver la derecha. Si el mismo alcalde lo está pidiendo. Aquí dicen, los narcopolíticos del PAN dejan otra víctima más. Carlos Manso fue asesinado por bandas criminales vinculadas a este partido. Jorge Romero Herrera, uno de los allegados a estos políticos, es señalado como cercano de los asesinos. Vamos a suponer que sí. Que los narcopolíticos del PAN, sí. Vamos a suponer que sí. ¿Quién estaba cuidando a Carlos Manso? ¿Qué es lo que acabamos de ver con el general? La Guardia Nacional. ¿Quién maneja a la Guardia Nacional? El gobierno federal. Entonces, echarle la culpa al PAN es quitarle la responsabilidad que tenía, porque para eso les pagan, la Guardia Nacional. Aquí dice, más rebasado el mal llamado Bukele mexicano, que quiso más bien ser el nuevo Calderón, el que se hacía llamar también el del sombrero, en clara referencia a El Mayo Zambada. Qué raro, a partir de lo que agarraron es que andaba diciendo que temía por su vida. ¿Y eso qué tiene que ver con Bukele? A ver, El Salvador y México son dos realidades distintas. Una cosa son pandilleros y otra cosa son narcos. Y luego dice el nuevo Calderón. ¿Por qué quería ser el nuevo Calderón? Si él no es presidente de la República, es un presidente municipal nada más. Él estaba combatiendo el crimen organizado con lo que él podía. Pero el chiste es quitarle la responsabilidad al gobierno y el fracaso que tuvo en brindarle la seguridad. Hubo una negación de protección. Aquí vemos cómo advertía
pronto a nivel nacional se escuchará un levantamiento fuerte de voz de justicia y si es necesario hasta de armas, porque la gente ya está hasta la chingada. Que se escuche fuerte y que se escuche lejos hasta a nivel nacional. Quiero hacerle un llamado a la delincuencia organizada que opera en nuestro municipio, que no se metan con el pueblo, que respeten al pueblo. Decimos que Michoacán y Uruapan es un municipio muy productivo y si ustedes no se aplacan, aquí puede haber un levantamiento en armas, porque mucha gente ya está cansada. Hay mucha gente que estaría dispuesta a acompañarme a los cerros, donde tienen sus guaridas. No llevemos a Uruapan a una crisis social, a una crisis política, a una... ¿Dónde dice que tienen las guaridas? En los cerros, ¿no? Es lo que está diciendo ahí. Si ya tienen identificados dónde están, dónde viven estos narcos, ¿por qué no los eliminan? Porque hay una colusión de crimen organizado y políticos. Ay, pero ¿cómo van a ir ¿cómo van a ir hasta los cerros? Alguien podrá decir, sí, pero ¿cómo van a ir hasta los cerros? Es fácil. Ya no es necesario utilizar la tecnología de otras épocas. Basta un curso de drones y los drones llegan hasta ahí, tal y como vemos en Ucrania. No es necesario ir hasta allá. Aquí vemos cómo llegan ahí, hasta donde estén. El dron viaja, es cosa de tener un curso de drones, ya hasta donde estén. Tengo yo otro. Vemos ahí el dron. No importa dónde se escondan. Estos drones ya pueden atacar incluso en las tuberías. Se pueden meter en las tuberías si se escondieran ahí. Es un elemento barato, no cuestan mucho y pueden ser cazados así, sin el despliegue de tantos recursos ni tropas. Aquí tengo yo otro. No importa en dónde se escondan. Vamos a suponer que este lugar que está aquí en Ucrania sea un cerro de los que dice Carlos Manso. No importa los vehículos que utilicen. Entonces, ¿por qué no se está combatiendo así al crimen organizado? Porque hay colusión con ellos. Así de fácil, así de sencillo. Una crisis de ingobernabilidad. Queremos vivir en paz. Queremos que la gente honesta, trabajadora, pueda hacer sus negocios libremente, pueda generar empleos,
pueda haber inversión, pueda haber paz, pueda haber respeto para las mujeres, para los adultos mayores, para los niños. Si ustedes traen pugnas entre criminales, arréglenlas. Hay mucho cerro para que arreglen sus diferencias. Si quieren, aquí les presto la plaza en la madrugada, cuando ya no haya nadie, pero no queremos que sigan trastocando la paz social a cualquier hora del día, arreglando negocios ilícitos que la gente honesta, la gente inocente no tiene nada que ver. Hay mucho pueblo, y si no se pone orden aquí en Uruapan, pronto a nivel nacional se escuchará un levantamiento fuerte de voz de justicia, y si es necesario hasta de armas, porque la gente ya está hasta la chingada. Que se escuche fuerte y que se escuche lejos hasta a nivel nacional. Tiene razón ahí. Si esto no se corrige, más adelante, a nivel nacional, puede haber un hartazgo y los mismos pueblos incluso se pueden levantar en armas. A ver, a mí me podrán matar, a mí me podrán levantar, a mí me podrán intimidar o amenazar, pero afuera hay un pueblo que exige justicia, hay un pueblo que ya está cansado de las extorsiones de los policías, de los tránsitos, de los homicidios, de que les quiten su vehículo, de que se desvíe el recurso público. A mí me podrán chingar, pero se quedan con un tigre muy enfurecido que es el pueblo de Uruapan. Aguas, aguas, porque si nos tocan a nosotros, van a tocar a todo el pueblo de Uruapan. A mí me podrán matar, a mí me podrán levantar, a mí me podrán intimidar o amenazar, pero afuera hay un pueblo que exige justicia, hay un pueblo que ya está cansado de las extorsiones de los policías, de los tránsitos, de los homicidios, de que les quiten su vehículo, de que se desvíe el recurso público. A mí me podrán chingar, pero se quedan con un tigre muy enfurecido que es el pueblo de Uruapan. Aguas, aguas, porque si nos tocan a nosotros, van a tocar a todo el pueblo de Uruapan. Y más adelante, esto se puede replicar a nivel nacional. ¿Por qué? Porque se le está brindando impunidad, en este caso a este gobernador, y se está manteniendo al mismo gabinete de seguridad fracasado que no está dando resultados. Ese García Harfuch, ese Gers Manero, todos esos inservibles, los mantienes en el puesto, viviendo del erario, sin hacer nada, sin dar resultados. Eso a la larga va a perjudicar al gobierno y va a hartar a la ciudadanía, tal y como la hartó el PRI, como la hartó el PAN, también la va a hartar Morena, si no se actúa decididamente en cambiar todo. Aquí vemos a Salinas Pliego, le reclama a Bedoya, le dice: hinche inepto caradura, por pura vergüenza deberías renunciar, inepto y corrupto como toda la 4T. ¿Qué es lo que está haciendo Salinas Pliego? Hay que recordar que ahorita se está convirtiendo en un opositor al gobierno. ¿Qué hacen los opositores? Aprovechan los errores del gobierno para sacar raja política. Lo mismo hizo López Obrador cuando estaba en la oposición. Lo mismo hizo Calderón cuando estaba en la oposición. Lo mismo hizo Peña Nieto cuando estaba en la oposición. Lo mismo. ¿Qué llevó al poder a Fox? Cuando hizo lo mismo. Los errores del PRI de tantas décadas
Él lo aprovechó y llegó al poder. Vemos aquí a Salinas Pliego criticando al gobernador Si no se actúa, en consecuencia, la oposición se va a aprovechar y se va a posicionar más adelante en puestos de poder. Por eso es lo que estamos diciendo, se debe de investigar a este gobernador corrupto que fue señalado por Carlos Manzo de tener nexos con el crimen organizado. Es lo primero que se debe de hacer. A todos, no solamente a ese. A Dan Augusto, con el de la barredora de Tabasco. No importa que sea senador. Se le puede quitar el fuero, se le investiga, se le mete a la cárcel. No permitir la corrupción en Morena, sea quien sea. No importa que Adán Augusto sea amigo de López Obrador. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué es lo que le señaló ahorita Carlos Manzo ahí en ese video que mostré? La patria es primero, no la plata. Es lo que les estaba diciendo él. Detectada la radiografía, y lo que le pedimos pues a la presidenta de la República es que si ya está muy detectada la radiografía criminal en nuestra región, que se actúe. ¿Y tú crees que esta es la mejor manera de enfrentar lo que ahora se vive en ciertos municipios? Vamos a hablar de Michoacán. Sí, yo creo que los actores políticos, todos, y más los que tenemos responsabilidad de territorio, tenemos que ir encabezando la lucha. Es riesgoso, sí es riesgoso, pero hay blindajes, y el primer blindaje con el que nosotros avanzamos es no tener nexos con el crimen organizado. Es decir, él no tenía cómo el crimen organizado lo pudiera extorsionar, por eso lo eliminaron. ¿Cuántos presidentes municipales conocemos que el crimen organizado les compra sus campañas, les beneficia en campaña? Cuando llegan al cargo, ¿a quién tienen que responder? Pues a quienes financian la campaña. Esto no ocurrió con Carlos Manzo. Por eso él sabía que el crimen organizado no lo tenía agarrado. No podían decir en ese aspecto de que era un corrupto. No haber recibido dinero o financiamiento en las campañas políticas, que es muy común. Y esto te lo explico porque ganamos con la votación mayor históricamente registrada en Uruapan. Ganamos carro completo, ganamos 4-1 a Morena, PT Verde. Eso lo sabe la presidenta de la República porque ella tuvo conocimiento de esto. Entonces, no hay de que lo financió, lo está moviendo el narco, lo está moviendo el crimen, lo está moviendo la oposición, porque ahora que venimos, por ejemplo, este tipo de programas, dicen, no, es que ya lo están moviendo los chayoteros, dicen los críticos, o ya lo están moviendo esto, lo otro, no, o ya lo está moviendo la oposición, no, nada de eso. Nosotros creemos que la presidenta de la República está haciendo cosas muy positivas en muchos temas, pero en este tema se necesita atenderlo urgentemente. Reconocía el trabajo de Sheinbaum en otros aspectos, pero en el área de seguridad estaba fallando. ¿Por qué está fallando? Por el gabinete de seguridad que tiene. ¿Qué es lo que estamos diciendo al inicio del video? Pero yo creo que la mejor manera es trabajar con el pueblo y llegar limpiamente. El único compromiso es con el pueblo. Y si no hay capacidad, si no hay condiciones para gobernar un municipio, es mejor convocar al pueblo y decirle esta es la situación y tomemos otras decisiones de lucha social. Pero jamás entregar el gobierno o la libertad o nuestros ideales a intereses en los cuales no coincidimos ideológicamente. ¿Qué es lo que hacen los presidentes municipales? No todos, pero sí la gran mayoría. Se arreglan cuando llegan al cargo con el jefe de plaza del crimen organizado
para dejarlos trabajar. A cambio de eso, reciben un dinero, pero entregan a la ciudadanía como rehén de ese crimen organizado. Quien se beneficia es el político, quien se amuela es el pueblo. ¿Tú has pensado en esta convocatoria al Sí. pueblo para tomar la Cuando lucha? sea insostenible, prefiero convocar al pueblo de Uruapan que arrodillarme a algún acuerdo que ponga en riesgo a la población o me ponga en riesgo a mí mismo, a mi familia, o que vaya en contra de mis ideales, de mi convicción. O sea, yo no me vería pactando de esa manera. ¿Qué es lo que hacen los presidentes municipales actuales? La mayoría de ellos es lo que hace. Sabiendo que se está cobrando la vida de gente inocente. Pero sí recibí una amenaza el 1 de septiembre, que fue el primer día que entramos en funciones, donde me hacen 2 llamadas. La primera, me preguntan por mi hijo Plutarquito, que en ese entonces tenía 1 año de vida, ahorita tiene 1 año 9 meses. Y en la segunda llamada ya me hacen una amenaza más directa, que me cuidara. Prácticamente me dicen: cuídate, hijo de la chingada, vamos a ir por tu bebé, por Plutarquito, y vas a ver. Y entonces pues ya... ¿Cómo se vive con Amenazas directas. Lo repitió una y otra vez. Pidió ayuda y no se le dio. eso, presidente? Pues yo le respondí como respondería a cualquier padre. Le dije: aquí los espero, hijos de la chingada, así les dije, y les va a costar trabajo para que se lo lleven, porque un padre da la vida por sus corazoncitos, por sus hijos, ¿no? Sí, literalmente. Entonces, La vida, pero yo estoy literalmente. tranquilo en mi conciencia, porque sé que no estoy actuando mal, estoy actuando bien constitucionalmente. Es mi trabajo, es mi deber, y aparte es la convicción y es lo que quiere la gente de Uruapan. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer, Adela? Y pagó con su vida eso.